es el buen amigo Manuel Conde y Cabrera, a quien damos los buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros aquí en la Z, a la dirección de este medio, y sobre todo al pueblo dominicano por diversas razones, por esa conducta cívica mostrada en el día de ayer en las elecciones. Es el primer destinatario de mis salutaciones y de mis felicitaciones. No hubo incidentes mayores que lamentar, como habíamos pronosticado, como decíamos y decimos constantemente. La democracia de la República Dominicana es una democracia madura. Y lo manifiesta en todos y cada uno de los procesos políticos que ha tenido, sobre todo luego de haber llegado a la adolescencia de nuestra democracia, que yo digo, llegamos a esa adolescencia en el año 1978, porque si bien se celebran elecciones continuas desde el año 66, pudiéramos decir que alcanzó su consolidación a partir del 78, pocos incidentes significativos desde esa fecha acá, pero todos los que se presentaron solventados con madurez por la política dominicana, por los políticos dominicanos, por los sectores de poder, por la sociedad civil que siempre ha tenido la conciencia de hacia dónde debe ir y hacia dónde debe encaminarse la República Dominicana. Al liderazgo nacional, especialmente al partido que ha ganado las elecciones, mi partido, PRM, a su liderazgo, hay que reconocerle que hizo el trabajo necesario para mantenerse en el poder y recalar en cuanto a la simpatía electoral, porque no es solamente que se reelige en el poder, sino que, tal y como decía más temprano Rosendo y Khalil Michel, ha aumentado su cantera de simpatía política de manera significativa, no solamente en número de votos, sino en la cantidad de la matrícula del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Aún los números no son definitivos en muchos territorios, pero todo parece indicar que se ha de acumular más, próximo a los 29 senadores. Al día de hoy el número son 29 senadores y una cantidad enorme de diputados. Las simpatías en muchos territorios expresadas ya en las urnas, ya la simple expectativa, superó el 70%. Señores, hay territorios en los que particularmente me he quedado con la boca abierta. Se sabía y se tenía mediciones, pero que eso se refleje en las urnas es algo que no es tan sencillo. Llegar a un 70%, como dicen por ahí, de manera popular, no es paja de coco, Rosendo. No, sí, pero como decíamos, a nivel nacional, un 51.71%. A nivel general. Sí, es una cifra enorme, enorme que ratifica el deseo del pueblo dominicano de que siga gobernando el PRM y Luis Abinader, que es el gran vencedor en este proceso político. Pero por igual, felicitar la grandeza de la oposición de la República Dominicana. Hubo momentos, capítulos del proceso electoral en el día de ayer que todos estábamos bajo la sospecha de qué es lo que va a hacer en la oposición. Se mantuvo insistiendo con denuncias, con planteamientos en los medios de comunicación, con ruedas de prensa, con declaraciones. No desaprovecharon ni uno de los momentos del proceso de votación. Inclusive en el momento del cierre se mantuvo la expectativa, la expectación. Pero luego se mostró precisamente eso que nosotros teníamos en nuestro interior, esa percepción que hemos manifestado en muchas ocasiones de esa madurez de nuestro sistema democrático, y es que tan pronto pasó, al poco tiempo recibió Luis Abinader la llamada de uno de los candidatos de oposición. El primero fue Abel Martínez, que hay que reconocerle la grandeza, lo dijo aquí en una entrevista, que iba a ser el primero en reconocer la victoria si los resultados no le favorecían, tal y como lo anunció aquí en la Z101. Bueno, pues así lo hizo. Le giró una llamada telefónica al presidente reelecto, Luis Abinader, reconociendo su triunfo. Y mire, más adelante, la Fuerza del Pueblo, a pesar de que dio muchos pataleos, dio batalla en el proceso electoral, también Leonel Fernández tuvo la grandeza de llamar al presidente Luis Abinader y también reconocer el triunfo. Creo que estamos inaugurando un nuevo capítulo, tal y como han dicho mis compañeros, en la República Dominicana por muchas razones. Una de ellas, y creo que una de las de más peso, es que el presidente Luis Abinader, en su discurso precisamente frente a su militancia, cuando fue prácticamente ya otorgado el triunfo con los datos que emitió la Junta Central Electoral, bueno, pues señaló
en un discurso bastante emotivo, no solamente que iba a impulsar las reformas que necesita la República Dominicana, y que también particularmente tenemos el deseo de que así sea, sino que no se repostularía. Lo dijo antes en el proceso de campaña, lo ratificó en su discurso, y muchos lo ven con escepticismo, dicen, bueno, en la campaña lo decía para ganar el apoyo de algunos sectores, evitarse ruidos, bueno, pero después de haber ganado, de estar consolidado su triunfo, repetirlo, el repetirlo en ese escenario precisamente, hay que hacerle caso, hay que entender que es el deseo del presidente Luis Abinader de no repostularse, pero eso abre el relevo generacional a lo interno del PRM. Ya los demás partidos políticos se ha ido generando. En el PLD si bien hay una batalla pendiente del danilismo, que aún es una fuerza importante dentro del PLD y que tiene el control de la estructura política, hay un nuevo liderazgo emergente que es el de Abel Martínez, que sacó un porcentaje importante, no se puede subestimar. Claro. No es el partido que era, esa gran maquinaria política que gobernó 16 años consecutivos y en total 20 años, no lo es, lógico, de ser el partido hegemónico a pasar al 10%, pero no es una fuerza a subestimar. Y Abel Martínez también hay que decir que es un ganador, porque es la primera vez que participa en un proceso político, un partido que por la manera en que se manejó en el poder se redujo, se disminuyó de forma significativa su liderazgo, tiene un serio cuestionamiento de credibilidad en la sociedad dominicana, todavía queda en el recuerdo del pueblo dominicano ciertas actitudes que no eran propias de un buen gobierno, y por eso creo que el pueblo dominicano le retiró el favor, al punto de reducirlo, de irlo rebajando en cada uno de los procesos electorales hasta este reducto del 10%. Pero emerge Abel Martínez, aún en ese marasmo, aún en esa dificultad, como uno de los líderes de la oposición. Leonel Fernández, creo que las encuestas no dieron lugar a sorpresas. Las encuestas lo situaban en ese espacio. Superó las expectativas. Las encuestas, algunas de las que ellos daban, le daban 30 y tantos. Realmente el año pasado él llegó a marcar un 32%. Se redujo. Hay quienes atribuyen al pacto con el PLD la reducción. Él marcó un 32, 33% en determinado momento del proceso de proselitismo, y hasta rebajarse al porcentaje que dieron las elecciones, que fue próximo a un 26, 27%. Hasta ahora un 29.34%. Bien. Ninguna encuesta de, por ejemplo, Galo, Greenberg, Mark Payne, ninguna lo situó en ese nivel. Todas le daban por debajo. Entonces, creo que no hay lugar a dudas de que se coloca como líder de la oposición, y muy bien posicionado. Eso implica, a pesar de que el PRM acumula muchísimo poder, una cuota significativa de poder que le da la posibilidad de repuntar aún más en el liderazgo en la República Dominicana, así como también se le ha de atribuir la responsabilidad de todas las decisiones que tome. De manera que debe actuar con cautela, con grandeza, con precaución y con gran sentido táctico. Y observando que, ganamos, nos reelegimos, pero si se hace la sumatoria del voto opositor en sentido general, un 43%. No se puede subestimar, no se puede subestimar. Felicitar también a Omar Fernández, que particularmente tengo que reconocer que fui de los que de alguna manera diagnostiqué que era difícil que alcanzara esa posición por análisis de factores internos. Se demostró que tiene una capacidad de liderazgo, que concitó la simpatía de una parte importante de los ciudadanos de la ciudad de Santo Domingo, y que al fin de cuentas, como muchos de ustedes lo han comentado, cuando las simpatías se inclinan hacia un sentido, no hay fuerzas de estructura que puedan cambiar esa voluntad popular. Felicidades también a Omar Fernández. Ya para el cierre, finalmente, quiero llamar la atención y hacer una reflexión de cierre al partido de gobierno. Aunque los números nos han favorecido, aunque los números le dieron la elección a Luis Abinader, creo que es el momento en que debe conducirse con mayor humildad y sabiduría. Hay muchos que estos procesos le llenan la cabeza de expectativas y de ensoñaciones respecto a aspiraciones personales. El escenario político que se brinda
Es un escenario complicado y sobre todo aquellos que quieren aspirar en el 2028. Si el PRM quiere mantenerse en el poder, si quiere ganar las próximas elecciones, aunque quizás sea muy precipitado hablar recién saliendo de un proceso electoral, debe cohesionarse internamente. Esa petulancia de muchos, sobre todo muchos funcionarios públicos, muchos dirigentes dentro del partido que creen que nadie es necesario ya porque hemos ganado y hemos ganado con un gran número, eso hay que dejarlo de lado. Eso hay que dejarlo de lado. Debe revestirse de humildad, de grandeza, dar apertura, entender que se tiene ahora una oposición fortalecida en términos porcentuales, tal y como analizaba Rosendo, casi un 40%, y que no va a ser tan fácil esa contienda del 2028, que va a depender mucho del buen gobierno que se realice, de la cohesión interna del partido y precisamente del buen manejo de su dirigencia y de sus funcionarios públicos. Llévatelo, Cundo.